Premi Nobel de Física, que va a ser explicat la setmana passada per professor Fernando Valcárcel, sinó que avui tenim també el gust de presentar el Premi Nobel de Química, i no és casualitat que se presente el Premi Nobel de Química en la Facultat de Física, no només perquè tenim un doble grau de Física i Química, sinó perquè, de fet, el Premi Nobel de Química d'enguany està molt relacionat amb la recerca que se fa en un institut que pertany, en el qual hi ha molts professors d'esta facultat, que és l'Institut de Ciències de Materials de la Universitat de València, el director del qual, que és el professor aquí present, que durant 20 anys ha treballat precisament en este camp, així que no n'hi havia que anar-se molt lluny per a trobar la persona adequada per a fer la presentació del Nobel de Química, que és de Química, però ell és físic, són companys de promoció, i amb mi des de fa molt de temps, així que pense que no n'hi ha persona més adequada que per a donar aquesta conferència que Juan Martínez Pastor, que ara mateixa ens il·lustrarà en les meravelles de colors dels quantum. Bueno, també n'hi ha en infraroig, eh? Muchas gracias, Albert, por la presentación. Gracias a todos por acompañarnos en esta conferencia, donde trataré de ilustraros el Premio Nobel de Química de este año, donde bueno, también hay un físico, que es el Alexei Yekimov o Ekimov, que era luego estuvo en el IOFE, donde también estuvieron haciendo cálculos, mientras que Louis Bruce es químico-físico, e incluso hizo también cálculos de la aproximación más efectiva, como ahora veremos, para explicar el confinamiento cuántico en estos nanocristales, y Monji Babendi, que este sí que es más químico y que bueno, ahora pasaremos a explicar. Bien, como digo, aquí están los tres, y yo he añadido, pues para empezar, una posible definición. He puesto 10 a la 3, 10 a la 7, porque depende del material, depende de la composición química, pues en un nanocristal, porque, digamos, en el quantum dot es una agrupación pues entre 10 a la 2 incluso, es decir, entre 100, 10 a la 6, 10 a la 5, 10 a la 7, depende del material. Podemos tener nanocristales más grandes o más pequeños, pero siempre a escala nanométrica. Evidentemente, por su propia definición, ¿no?, o su propio nombre, nanocristal, presenta la misma estructura cristalina que el semiconductor masivo, por tanto con la misma composición química, pero su estructura electrónica y propiedades ópticas van a cambiar. Van a cambiar, sobre todo, que es cuando añadimos el calificativo de quantum dot, es porque tenemos confinamiento por disminución de tamaño. El tamaño es suficientemente pequeño para que haya un efecto de confinamiento. Y veremos en qué se traduce a través justamente de sus precursores, como digo, Alexei Yekimov o Ekimov, que es como se conoce en su nombre en Estados Unidos, los tres. Este se fue a Estados Unidos también, donde crearon una empresa donde trabajaba, Nanocrystal Tech, que ya no existe. Louis Bruce, que estaba en la Bell Telephone, por tanto estaba con físicos en la época. De hecho, ambos conocían los trabajos realizados en pozos cuánticos que se hacían justamente en la Bell por epitaxia de hacer moleculares. Y Monji Babendi, que estuvo de postdoc inicialmente con Louis Bruce en la Bell, y más tarde, cuando llega al MIT, es cuando realmente descubre la ruta sintética que ha derivado, como he puesto aquí, digamos que el premio Nobel es por el descubrimiento y la síntesis de los puntos cuánticos, pero digamos que se añade además como semillas de nanociencia. De hecho, para mí, por lo que ya conocía y he estado leyendo, efectivamente pues sería como el que ese tipo de puntos cuánticos, el que populariza la nanociencia, no solamente con semiconductores, como vamos a presentar ahora, sino también en otras rutas, como pueda ser el magnetismo, pueda ser la plasmónica con nanopartículas metálicas, etc. Bien, empecemos por Ekimov. Ekimov, como ya digo, estaba trabajando en Rusia en los años 70.
en cristales de tipo shot, que son los que se utilizan, cristales coloreados, vidrios coloreados concretamente, y bueno, entre ellos pues con diferentes tipos de sales, entre ellas los de cobre y cadmio, que son los que luego veremos, pero he añadido el que también ya en el 2006 le dieron el premio Booth en Estados Unidos de la OSA, de la Optical Society de Estados Unidos, por el descubrimiento de los puntos cuánticos de nanocristales y estudios pioneros de sus propiedades electrónicas y ópticas, que curiosamente se lo dieron a Ekimov junto con EFROS y Bruce, pero no a Babendi en ese momento. Babendi, de hecho, claro, ya llevaba menos tiempo. Ahí, en esa época, entre 2000 y 2006, es cuando, de hecho, se populariza el uso de los puntos cuánticos, gracias también a su síntesis. Bien, lo que Ekimov descubrió, pues concretamente con el cloruro de cobre en estos vidrios, también lo intentaba con el sulfuro de cadmio y el selenio de cadmio. Digamos que observó pues, con un tratamiento adecuado, un tratamiento térmico adecuado, que se obtenía, como veis aquí, el espectro de absorción, que era idéntico o muy parecido al de una capa de cloruro de cobre estándar. Y además, por eso sabía que era ya la composición, aunque evidentemente pues, hizo difracción de rayos X y dispersión para calcular los tamaños de esos nanocristales que aparecían en el vidrio. Aquí, bueno, vamos a necesitar que estos son líneas excitónicas, líneas de absorción excitónicas. Aquí estaría el gap, la energía de la banda prohibida. Y dejadme que os defina el excitón, un inciso. El excitón es un semiconductor masivo, es decir, tridimensional. Cuando el semiconductor absorbe un fotón, cuando, digamos, el electrón estaría prácticamente en la banda de conducción, si el fotón es de suficiente energía, pero existiría una atracción coulombiana entre el electrón y el hueco que dejaría en la banda de valencia. Y eso hace que podamos convertir el hamiltoniano correspondiente pues, en el movimiento libre del centro de masas y digamos, la parte de interacción coulombiana, aquí se ha borrado el V, el potencial coulombiano de interacción asociado, que es lo que daría el confinamiento, daría la localización como en un átomo de hidrógeno, pero en este caso debido al movimiento relativo electrón-hueco. Movimiento libre porque, claro, el hueco se trasladaría a un átomo vecino y, por tanto, el electrón y el hueco se desplazarían. Esto tiene un tiempo de vida hasta que recombina y vuelve a emitir otro fotón, y se llama excitón justamente porque es el primer estado excitado, del cristal. Entonces, justamente, el confinamiento de ese movimiento libre del centro de masas es el primer modelo que hace Ekimov para explicar el confinamiento que observaba, como veis aquí, en esas nanopartículas, esos nanocristales dentro de cloruro de cobre dentro del vidrio. Como veis aquí, pues de diferentes tamaños, que él medía también previamente, evidentemente, y el coeficiente de absorción, como veis, las líneas de absorción, la resonancia excitónica se desplazan hacia energías mayores, longitudes de onda más cortas. Y, como digo, en este caso, ya posteriormente, ya lo explicaba en su artículo original, ¿no? Empezó a trabajar en el 79, la publicación es del 81. El efecto cuántico de tamaño en estos, llamaban cristalitos, microcristales, en fin, no se hablaba todavía de nano. Bueno, un par de años más tarde también lo consiguieron con el sulfuro de cadmio. Como veis, también se desplaza el borde de absorción hacia longitudes más cortas a medida que se reduce el tamaño. Y en este caso, bueno, ahora iremos dando la parte teórica, pero bueno, en principio vamos a tener, como ahora el cristalito es suficientemente pequeño, claro, ya no podemos hablar de excitón ahí, no es un excitón móvil, es una
un electrón hueco que están moviéndose dentro de las dimensiones de la esfera, de la microsfera o de la nanosfera, ¿no? Contra más pequeño, pues evidentemente mayor confinamiento del centro de masa del citón y por tanto pues un desplazamiento de la energía un tanto mayor. Pero en el CDS ese efecto es más importante el efecto sobre el confinamiento de los portadores que sobre el confinamiento asociado al centro de masa del citón. Luego veremos, por tanto, qué es lo que tenemos aquí, ¿no? Comparando ambos, en un caso tenemos confinamiento débil y tendríamos que explicarlo a través de un confinamiento del centro de masa del citón, mientras que en el caso del sulfuro de cadmio, la parte, digamos, de interacción coulombiana, la parte citónica, por decirlo así, es menos importante en comparación al confinamiento de los portadores, para electrones o para huecos. Esto pues trato de explicarlo Ekimov con Efros, ya en el IOFE, en esos años, en el primero de los 80. Como digo, ya se conocían los trabajos sobre pozos cuánticos y por tanto pues era aplicarlo en un modelo, pues un modelo esférico, de potencial esférico, pero infinito, es lo que utilizaban hasta entonces, de barreras infinitas. Bruce, de forma independiente y a priori no conocido, porque claro, la JET, o sea, las revistas rusas traducidas en aquella época tampoco es que se leyeran mucho. Este hombre, como digo, ahora está en la Universidad de Columbia, pero estaba en la Bell Telephone en aquella época, y un par de años más tarde pues empezó a trabajar con coloides en fase acuosa de sulfuro de cadmio. Y apreciaba que también, observaba que, pero veis bastante menos que en el caso de Ekimov, corrimiento del frente de absorción hacia longitudes de onda más cortas. Bueno, esto también tiene que ver porque básicamente cuando preparaba la disolución, al principio medía, pero al cabo de X horas se hacían más grandes. Se hacían más grandes y esto prácticamente ya no tenía prácticamente confinamiento cuántico, sino que ya recuperaba el borde de absorción del material masivo. Como digo, en ambos casos, tanto Ekimov como Bruce conocían lo que se hacía en pozos cuánticos en la época, en los años 70. De hecho, en la Bell Telephone fue uno de los primeros, de los pioneros también en epitaxia de hacer moleculares. Y bueno, pues si en un pozo cuántico, pues en este caso de barreras finitas, pues bueno, hay que hacer un poquito más de números, pero no es igualmente simple. En el caso de si lo hacemos en las 3 dimensiones, pues tendríamos, en lugar de tener una banda de dispersión parabólica, esto es imaginando que las bandas de energía en la aproximación parabólica o masa efectiva, pues tendríamos que solamente unos K están permitidos y darían lugar, por tanto, a esos niveles de energía, tanto para electrones como para huecos. Esto sería el confinamiento de tamaño, ¿vale? Inversamente proporcional a, en este caso, a las dimensiones en X y Z de dicho punto cuántico, ¿no? En caso geometría rectangular, digamos, ¿no? O paralelepipédica. Evidentemente no es tan simple. En este caso, ya digo, pues esto es lo más simple si tenemos barreras infinitas, pero evidentemente hay que tener en cuenta la geometría, dependiendo del caso. La estructura de bandas, como veis aquí, esta es la del sulfuro de cadmio, no es totalmente parabólica, y particularmente en la banda de valencia. En la banda de valencia, como tenemos hibridación SP3, pues tendremos en la base de momento angular total, tendremos 2 bandas, 3 medios más o menos 3 medios y 3 medios más o menos 1 medio, y luego otra por aquí abajo que es la de spin órbita, que es la 1 medio más o menos 1 medio, que dependiendo del material pues está más cerca o más lejos del máximo de la banda de valencia. Eso hace que evidentemente en la banda de valencia se complique el cálculo para calcular los estados confinados. También la polarización, que es lo que definiría, y la geometría del punto cuántico, que definiría pues los cálculos finales, la teoría, el modelo más adecuado para cada tipo de quantum dot. Bruce partía de la geometría esférica.
bueno, llamó a los niveles confinados, pues lo llamó como en el caso atómico, de hecho, pues los podemos llamar a los quantum dots los átomos artificiales, ¿no? Y, como digo, pues de forma similar al caso de un pozo cuántico, pero en este caso es un pozo cuántico esférico, barreras infinitas también, aunque aquí las ha puesto finitas, no pasaría nada, se puede calcular también fácilmente, pero utilizando, en lugar de utilizar ondas planas, pues utilizaríamos onda de Bessel, ¿no? Funciones de Bessel de primera clase. Y, bueno, añadió el potencial coulombiano y terminó la polarización debido a que el quantum dot pues tiene este quantum dot es finito, no es como el caso de un semiconductor masivo, donde tendríamos la constante eléctrica relativa en todo el material. En este caso es la constante eléctrica del nanocristal, pero fuera tendremos o el aire o tendremos un medio con índice de refracción y por tanto constante eléctrica un poquito mayor de 1, ¿no? Eso se está tenido en cuenta aquí, aunque normalmente son energías bastante pequeñas, ¿eh? Sería una corrección frente a la coulombiana y frente a la parte del término de energía cinética, que es la que confinaríamos, la que nos daría el confinamiento, y los niveles, digamos, SPD o SPD en la banda de valencia o en la banda de conducción. Estos son las masas efectivas en una primera aproximación parabólica para las bandas, para las dos, como si solamente hubiera una. Y este es el término citónico, digamos. Como veis, este término es el que es 1 partido por el radio al cuadrado, por tanto, es el que es más importante para radios pequeños, mientras que el término citónico es más importante para radios grandes, ¿de acuerdo? Y es un poco lo que explica en este artículo, en su contribución del 84, donde, como veis, ya los cálculos los hace él, no tiene un colaborador en ese momento. Bueno, también hace, en esa transparencia simplemente añade pues que en ese trabajo también introduce cálculos en otros materiales, aunque no están sintetizados, simplemente pues aplica sus fórmulas y podemos ver que, dependiendo del material, que es lo que os decía antes, pues el límite infinito se puede observar antes o después, ¿no? Para tamaños menores o mayores. Y además, recordemos que en un material, en un semiconductor masivo, pues tendremos niveles dadores, niveles aceptores cerca de las bandas y algunos otros defectos que pueden producir, que pueden estar más en el interior del gap, que son típicamente malos, es decir, que son típicamente capturan portadores de carga y por tanto son inductores de recombinación no radiativa. Y además, en la superficie es todavía más dañino. En un nanocristal, la relación superficie-volumen es tanto más grande cuanto menor es el radio. Por tanto, justamente es lo que os pongo aquí, que en esos quantum dots de Bruce no había luminiscencia. Es decir, el excitón o el paraelectrón hueco se destruía a través de efectos de superficie, que típicamente viene de enlaces no saturados en la superficie. Pero llega Bawendi, que además, bueno, Bruce consiguió bastantes avances en esos años, sobre todo gracias a su postdoc Alivisatos, también muy conocido en el mundo de lo nano, digamos, de los nanomateriales, y Bawendi también en el 88, pero fue después de que se incorporara en el MIT en el 90, en el 93 es cuando descubre, o cuando desarrolla, digamos, un método sintético totalmente bastante novedoso y que es el que ha perdurado para todos los tipos de semiconductores prácticamente que se han hecho hasta ahora, que es el método de inyección en caliente. Empezó sintetizando nanocristales de selenio de cadmio con un tamaño controlado y uniforme, como ahora veremos. Es decir, es el P amo de los puntos cuánticos. Ahora veremos por qué. Bueno, el trabajo, como veis, es una revista ya un poquito más de nivel en la época, el JACS, el Journal American Chemical Society. Y bueno, ahí pues explica la síntesis, que es una síntesis con solvente orgánico y precursores metalorgánicos de cadmio y selenio,
Aquí están puestos, el top este es un trioctil fosfín, creo, si no recuerdo mal. Prepara los precursores de cadmio y selenio, incluso los mezcla en la misma jeringuilla, lo inyecta a la disolución de óxido de trioctil fosfín, que está a 300 grados, sacado fuera de la zona caliente, inyecta, enfría, pero luego lo vuelve a poner a una temperatura constante que, si tú la cambias, con el tiempo puedes llegar a tener diferentes tamaños. Vas extrayendo y haces alícuotas de forma que obtienes los diferentes coloides con puntos cuánticos en suspensión de diferentes tamaños que dan lugar a diferentes colores, como estábamos viendo. Lo demuestra también no solamente para el selenio de cadmio, sino que también lo utiliza cambiando el elemento químico, el anión, el teluro, selenio y cadmio. Esto ya se conocía a nivel masivo, los 3 semiconductores, que tenían, pues es un gap, como veis, está señalado aquí, bastante menor, porque son ya quantum dots de 2-3 nanómetros, y demuestra que el método sintético es perfectamente trazable con los diferentes aniones. Y como veis aquí, lo que os decía, con diferentes, si lo dejas crecer más tiempo, siempre que hayan precursores, pues se va engordando el quantum dot, digamos, y puede obtener entre 11,5 y 1,2 nanómetros, pues entre casi el masivo hasta puntos cuánticos que tienen apenas unas decenas de átomos, menos de 100 átomos. Y bueno, también destaca, esto es una gráfica más moderna de un review, pero en la original, todos esos tamaños, curiosamente, en aquella época se utilizaban los angstrom para medir los radios. No es hasta el 2000 en el que se populariza la nanociencia y se añade el nanómetro para medir, en nanopartículas, ¿no? Y bueno, y señala, pues hace un cálculo de potencial de barrera infinito que no encaja, evidentemente, porque los puntos experimentales siempre se quedan por debajo. Bueno, esto pues es debido a la estructura de bandas, que no es del todo parabólica a medida que nos vamos en K, también que no es la banda de valencia, no se ha tenido en cuenta convenientemente. El efecto citónico es prácticamente, lo que es la parte de confinamiento, la parte de, digamos, de interacción coulombiana es despreciable. Eso es decenas de mil electronvoltios en comparación a centenas, como vemos aquí, centenas de mil electronvoltios, que es la parte del confinamiento, entre la parte masiva y un electronvoltio, como veis, para los más pequeños, de diferencia. O sea, son ya centenas. Y bueno, también porque el potencial es infinito. Si ponemos potencial finito, enseguida se puede bajar esa curva sin problemas. Y bueno, y lo más importante es que Babendi consigue ya observar fluorescencia, fotoluminiscencia, es decir, que digamos de 10 fotones absorbidos, o casi, tenemos un fotón emitido, nuevamente emitido cuando el excitón, cuando el paraelectrón hueco recombina su tiempo de vida, típicamente del nanosegundo, y como digo, es decir, tiene un rendimiento cuántico muy elevado. El rendimiento cuántico lo definimos de esta forma, que es el número de fotones absorbidos por el número de fotones emitidos, que hoy día pues tenemos hasta casi el 100%, o sea, fotón absorbido, fotón que vuelve a emitir. Si todos los defectos o todas las trampas de portadores están pasivadas, que también podemos expresar en función de las tasas de recombinación radiativa, es decir, la inversa del tiempo de vida del estado, y los procesos no radiativos, la suma de todos los procesos no radiativos, de todas las tasas no radiativas. Resumiendo, tendríamos en un semiconductor masivo, evidentemente, pues tendremos la estructura de bandas, tenemos niveles, un continuo de niveles de energía, con, digamos, de tipo dispersivo con el K, mientras que cuando tenemos puntos cuánticos de diferente tamaño, cuando este es cada vez más pequeño, pues lo que vamos es teniendo
Niveles discretizamos los niveles, evidentemente, discretizamos las bandas, ya no tenemos más bandas, o podemos llamar niveles moleculares, ahí evidentemente si es demasiado pequeño, de hecho, claro, como ya tenemos muy pocos átomos, de hecho sería interesante incluso, lo mejor es calcularlo a través de teorías de primeros principios, donde ya podemos utilizar los orbitales atómicos de los átomos, ¿no? Porque ya un modelo de masa efectiva que está basado en el semiconductor inicial, pues ya va a ser más complicado que nos encaje para explicar. Pero en todos los casos, digamos, sea con un modelo o con otro más exacto, digamos que sus propiedades no difieren enormemente. Otra cosa es que las podamos aprovechar o que tengamos las propiedades idóneas para aprovecharlas en diferentes aplicaciones, que es lo que veremos ahora. Yo ya no se me olvida nada, esto sería el resumen, y digamos que para mí Babendi pues sería el que populariza la nanociencia con este tipo de puntos cuánticos, no solamente en semiconductores, como digo, sino también con otro tipo de materiales, como los conductores, porque al final discretizamos niveles, lo único que, pues dependiendo del régimen y los tamaños, pues tendremos unas propiedades u otras, pero vamos, de hecho, si los aglomerados de átomos metálicos, de materiales, de metales, de hecho se puede conseguir que sean luminiscentes, si son suficientemente pequeños. Pero lo importante, como decía antes, es que tienen luminiscencia, lo cual es debido a los ligandos orgánicos que se adhieren a la superficie en estos nanocristales durante la síntesis, durante el propio método de síntesis, que es lo que pasiva o reduce el número de defectos en superficie y por tanto es lo que permite que podamos tener esta emisión tan extraordinaria, ¿no? Que es lo que llamó la atención, lo que llamaba la atención en la comunidad. Evidentemente no todos los físicos nos pusimos a trabajar con esto porque pasó desapercibido. Yo andaba trabajando en pozos cuánticos de arsénido de galio, arsénido de aluminio o arsénido de galio aluminio, y en la época también aparecieron los puntos cuánticos epitaxiales de arsénido de indio. Entonces yo de hecho pues eso, cambiamos a finales de los 90, todavía no conocíamos los trabajos de Babendi, no se había popularizado, y también estaba la aparición en el 93, a principios de los 90, y esto también a mediados de los 90, el nitruro de galio, que también sabéis que fue un premio Nobel de 2014, de los japoneses Akasaki, Amano y Nakamura, que era el LED azul, que de hecho se puede aprovechar también para iluminación, ¿no? Y otras muchas aplicaciones. Y bueno, también en los 90 cada vez empezaron a aparecer más técnicas de caracterización nano, como el scanning, tunneling, electron microscopy, y técnicas de nanoprueba de tipo de campo cercano en óptica o de fuerzas atómicas, y las técnicas de microespectroscopía también aparecieron aplicadas a la investigación de puntos cuánticos epitaxiales y luego evidentemente se aplicaron a todo lo que salía, ¿no? Y bueno, pues evidentemente que se recuperó la famosa frase de Feynman, ¿no? There are plenty of room at the bottom, que bueno, pues todo conjugado, como digo, pues en los años 2000, primeros años del 21, es cuando podemos decir que se populariza la nanociencia, nanotecnología, en muchos de los campos, uno de los cuales era la biotecnología, ¿no? Nanobiotecnología, pues, por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo ya de aplicaciones a partir de ahora. Creo que sí, vamos bien de tiempo. También es una contribución de Babendi, una colaboración con médicos en Boston, creo, no recuerdo ahora el hospital, pero bueno. En este caso utiliza ya, que esto es otra contribución adicional, ya a principios de los años 2000, las heteroestructuras, pero crecidas en este caso por vía química, sobre un núcleo de selenio de cadmio, pues añadir
un caparazón, una corteza de sulfuro de zinc. Esto daría lugar a un perfil del potencial, como veis aquí, que es lo que llamaríamos de tipo 1, la recombinación sigue siendo en el núcleo, en el selenio de cadmio, pero ahora tenemos una mayor pasivación a través del sulfuro de zinc. El cadmio, que es peligroso, tóxico, pues lo tenemos ahí metido, digamos, también por eso lo hicieron, ¿no? Y en este caso con el teluro de cadmio forma, como veis, aquí en este caso la recombinación para la emisión de fotones por fotoluminiscencia sería indirecta espacialmente entre el selenio de cadmio, que sería la corteza, y el teluro de cadmio, y eso daría lugar a un mayor corrimiento hacia el infrarrojo. Esto es lo que, claro, para la parte de bioimagen pues es interesante porque la piel absorbería el visible y por tanto se utilizan la utilización de los puntos cuánticos de tipo 2, ¿no? U otros, evidentemente, menos tóxicos. De hecho, la cosa es que al añadirle la corteza, pues ahora se puede jugar más en superficie con los ligandos, con la parte orgánica, e incluso bioconjugar con moléculas adecuadas que sean, por ejemplo, buscadoras de células tumorales, por ejemplo. Y entonces aquí es un ejemplo que hicieron, ¿no?, de una operación inyectando los puntos cuánticos cerca en una zona dañada, y se van, como veis, al cabo de unos minutos, se van hacia la zona donde, como tienen estos blancos moleculares, ¿no?, añadidos en la superficie, se pegan a las células tumorales, y entonces pues la operación se puede hacer in situ. De hecho, esto 20 años más tarde, bueno, no 20, pero en los últimos años, pues Bavendi también ha formado parte de la empresa, del lanzamiento de la empresa Lumicel, que trata de esta aplicación concreta, ¿no?, que es más química, evidentemente, porque la parte física es la parte de medida de la fotoluminiscencia o de la iluminación, pero no tanto de la aplicación, que al final es bioquímica, biotecnología, ¿no?, bionanotecnología. Bien, y ahora vamos ya con las aplicaciones más físicas, en este caso más cercanas a lo que conocemos, que serían la de los LEDs, iluminación, televisión, etcétera. Bueno, o pantallas, ¿no?, pantallas de televisión. Esto ya empezó en el año 2000, en este caso demostrando la inclusión de puntos cuánticos en polímeros, que hasta entonces pues había sido, sí, que ya había algunos otros que habían intentado incluirlos, porque, como veis, esto es una frase que he sacado de la introducción, las aplicaciones que se esperaría uno de los quantum dots a, por ejemplo, pues eso, a pantallas ópticas tridimensionales, no solamente planas, todavía pues no se pueden conseguir por la agregación de los puntos cuánticos y el subsecuente influencia en la reducción de la eficiencia cuántica de emisión. Y bueno, pues Bavendi también consigue, además creo que su tesis la hizo en polímeros, o sea que tenía bastante experiencia. Todo esto también se puede conseguir cambiando en superficie, ¿no?, tratando lo que sería funcionalización apropiada de la superficie de los quantum dots. También hay algo más de química, se consigue una distribución aleatoria de los quantum dots, no se agregan, y da lugar, pues, como veis aquí, a polímeros con emitiendo en diferente color. En este caso lo ha sintetizado el polímero en un LED azul de la época, y consigue, pues incluso mezclando varios, pues consigue incluso el blanco. Sin pérdida de eficiencia cuántica. Partía en disolución de ese coloide, pues del orden casi hasta el 50% en algunos casos. Aquí tenéis lo que os decía, en el año 2000 todavía se utilizaban los Armstrong. Y bueno, poco después con Seth Coe, que es, ahora no recuerdo si era, creo que era postdoc, con Bulovic,
digamos que va a venir a través de Bulovic, se meten en este campo, en los LEDs, es decir, una estructura, pues prácticamente una estructura similar a la que se utiliza para los OLEDs, para los LEDs orgánicos, donde introduce apenas una monocapa, es decir, solamente un punto cuántico, que esto también es importante, aunque no me he metido ahí porque ya sería demasiado costoso, pero digamos que en todas las aplicaciones en las que lo que necesitaremos será crear capas, o por lo menos tener muchos puntos cuánticos, en la mayoría de casos, no en todos, con lo cual se necesita tener técnicas de deposición de los puntos cuánticos adecuadas. Esos son lo que llamaríamos técnica de deposición en húmedo, como el centrifugado, que depende de la velocidad, pues se consiguen tener capas más gruesas, más finas, con estos puntos cuánticos o con otros materiales, o bien el inject printing, también se utiliza bastante, es la más, de hecho la más prospectiva a nivel industrial, o las que se utilizan para las técnicas de impresión en rotativas, ¿no? Que son un tipo particular de cuchilla, digamos, técnicas de cuchilla, de esparcir la tinta, por eso al final todas estas técnicas de deposición se hacen partiendo de coloides formulados en forma con algún aditivo, pues, para mejorar la tensión superficial, la viscosidad, etcétera, pero al final se pretende, claro, en esta época pues todavía no había nada, entonces bueno, pues me imagino que sería básicamente por inmersión, perdón, para generar, digamos, una capa de puntos cuánticos, y con una estructura que, como digo, pues tiene dos capas orgánicas, que son los inyectores de huecos e inyectores de electrones por la otra parte. Este primer avance, que bueno, hasta entonces, digamos, había habido algún intento, pero digamos, bueno, pues como veis, había una falta de todavía técnicas de fabricación que aprovecharan la escala nanométrica, ¿no? Como la de los puntos cuánticos, y aquí pues era la primera demostración de un híbrido, que luego posteriormente pues hablaríamos del QLED, el Quantum LED, que combinaría la procesabilidad de los materiales orgánicos, con este caso con los puntos cuánticos, ¿no? Consiguen del orden, como veis aquí, pues de unas 1000, 2000 candelas por metro cuadrado, para corrientes, vamos, relativamente importantes, casi 100 miliamperios centímetro cuadrado. Pero no solamente, bueno, este avance les llamó la atención, no solamente eso, digamos a los que participaron en este trabajo. De hecho, SETCOE fue el impulsor de esta empresa, Color EQ, que es Quantum Dot Vision, que la fundaron el SETCOE Sullivan, como digo, que era el que participaba en el trabajo, la crearon en el 2004. Como veis, años más tarde la adquirió Samsung, y bueno, pues es la base de las QLEDs de televisiones que ahora veremos. Pero también el primer producto que crearon, que eso sí que lo recuerdo haberlo visto en la página web de la época de esta empresa, lo que, digamos, mejor o lo que más perspectiva vieron era porque los puntos cuánticos tienen una banda de emisión suficientemente estrecha, y esto sí que sería importante para la calidad de color, ¿no? Bueno, eso vosotros los de óptica tendréis más. Pero bueno, digamos que tendríamos, mezclando, la idea sería, pues en lugar de utilizar un fósforo, típicamente que son dopando el alúmina con cerio, pues tendríamos esa conversión a blanco, pero es una banda muy ancha. Tendríamos pérdidas en la parte de infrarrojo, mientras que con puntos cuánticos adecuados en verde y rojo, pues podríamos tener el blanco prácticamente. Y justamente pues eso es la base del display
QLED, que es sustituir la capa de fósforo siendo iluminados por un LED azul de nitruro de galio, con una capa de puntos cuánticos verdes y rojos, ¿no? Luego aplicamos el filtro y tenemos la misma tecnología, lo único que cambiando por puntos cuánticos para tener un contraste de color mucho más acusado, justamente debido a esa menor anchura de las líneas de emisión de los puntos cuánticos. En este trabajo es simplemente de los mismos, pero ya todos en la empresa, salvo Bavendi, que no participaba en la empresa, era asesor, me imagino, si no recuerdo mal. Bavendi y Bulube, que son los que con el que se lanzó esta aplicación de LEDs. Y en este trabajo pues demuestran ya, como veis aquí, bueno, no se ve bien, pero bueno, básicamente casi 20.000, ¿no? Casi más de un factor 10 de mejora, mejorando pues lo que es la estructura o la arquitectura del LED, básicamente. Ya había una capa inorgánica de óxido de zinc en lugar de orgánica, manteniendo la parte orgánica para la parte de inyección de huecos, en este caso. Y demostraron por primera vez una estructura QLED que permite electroluminiscencia con una eficiencia tan alta como la tecnología OLED en la época. Entonces, por eso, a raíz de este trabajo, justamente es cuando Samsung se interesó. No sé si les dieron bastante dinero en la época y finalmente lo vendieron. Podéis ver también las patentes, si veis en Bavendi, en Scholar Google, todas las patentes que tenía de la época, que evidentemente se nota que era para apoyar esa aplicación industrial, ¿no? Bueno, otra aplicación interesante, los láseres. Pues básicamente, como es un material que emite mucha luz, con una eficiencia, como hemos visto, bastante elevada, una eficiencia cuántica, una eficiencia radiativa bastante elevada, pues no fue de esperar que se pudiera observar ganancia. Para esto también hay que hacer capas suficientemente densas. De hecho, aquí justamente lo dice en esta frase. A pesar bueno, vamos a quedarnos en sólidos fuertemente empaquetados de estos puntos cuánticos, sería lo que permitiría tener suficiente ganancia, porque no basta un único punto cuántico, evidentemente. Y lo único que tienen como detrimento que sobre todo los semiconductores 2.6 y los 3.5 también, tienen el proceso Auger, que es que en lugar de recombinar emitiendo un fotón, esa energía se da no radiativamente hacia un electrón de la banda de conducción que lo promociona a alta energía, ¿no? Por tanto, es un proceso no radiativo que disminuiría, por tanto, la eficiencia cuántica de forma intrínseca. O sea, no es como los defectos, ¿eh? Aparte tenemos los defectos de superficie o profundos no radiativos. De hecho, el tiempo Y es del orden de 5 picosegundos por nanómetro a la -3. Bueno, el caso es que se observaba ganancia por debajo en la zona del borde de absorción, con tiene que haber suficiente transparencia, y además, dependiendo del tamaño, pues se desplazaba hacia alta energía. Y bueno, no fue el que tenga ganancia no significa que tenga que haber emisión estimulada, pero bueno, ya se puede conseguir, siempre y cuando uno disminuya las pérdidas fotónicas, ¿no? Las pérdidas de fotones. Entonces, pero en este caso es justamente la calidad de la capa de puntos cuánticos, y se consiguió, por tanto, emisión estimulada. Siguiente paso era láser. Se han hecho láseres, evidentemente, con puntos cuánticos. De hecho, Klimov es otro, justamente es el que, esto fue una colaboración inicial en el año 2000. Bavendi en láseres prácticamente ya no ha trabajado, pero Klimov arranca, es otro ruso que se pasó al lado occidental en Estados Unidos, ahora está en Los Álamos, y bueno, pues lleva 20 años trabajando. De hecho, curiosamente, Klimov también demostró ganancia en los vidrios dopados de la época del IOFE,
cuando trabajaba allí. Pero en Estados Unidos pues se mete directamente con los puntos cuánticos y después de 20 años, pues de hecho ya ha conseguido incluso, ha conseguido emisión estimulada por inyección eléctrica, que todavía no se ha conseguido. Esto estamos hablando de este año, de este año pasado, es decir, hace unos pocos meses. Bueno, ya lo había anunciado en alguna conferencia, con lo cual todos esperábamos que lo iba a conseguir. El siguiente paso es tener el láser, añadir una cavidad, ¿no? Y tener el láser por inyección eléctrica con puntos cuánticos. En este caso, claro, para evitar la parte OY, para reducirla, pues es una ingeniería química bastante, digamos, laboriosa, porque hay que conseguir con no solamente el core de selenio de cadmio, luego hay una aleación cadmio-zinc y luego zinc-selenio-azufre y finalmente zinc-azufre, todo ello para tener una corteza suficientemente gruesa que disminuya el efecto Y. Y además disminuya las tensiones, porque el parámetro de red, normalmente cuando uno hace selenio de cadmio con sulfuro de zinc, pues la diferencia de parámetro de red haya que hayan tensiones y también introduciría cambios en las propiedades electrónicas y ópticas. Bueno, el caso es que ese dispositivo lo hace sobre un dispositivo de inyección LED, parecido al que hemos visto antes, con capas de inyección de huecos y de electrones sobre la capa de puntos cuánticos y electrodos externos metálico e hito transparente por abajo. Encima de un reflector de Bragg, y bueno, pues con eso consigue que haya suficiente confinamiento óptico para tener una guía de onda en esta dirección y conseguir emisión estimulada con estos puntos cuánticos. Esto es ya, como digo, es ya lo último y básicamente se conseguirá láser pues ya en breve, ¿no? Que será otro Nature. Este es el más reciente de Klimov. Como ya digo, su línea desde hace 20 años. Bueno, otra aplicación, fotodiodos. Fotodiodos quiere decir con efecto fotovoltaico. Efecto fotovoltaico, por tanto, células solares y fotodetectores. Aquí tenemos otro campo, no me voy a detener, solamente voy a ponerlo por encima, pero son campos de investigación amplísimos, sobre todo la de producción de energía, como podemos imaginar, utilizando células solares, o bien detectores de infrarrojo, sobre todo. De hecho, se ha demostrado ya desde hace 5 años o 6, tener una cámara con, digamos, con lectura en silicio, pero utilizando encima un fotodiodo con capa de puntos cuánticos, que está ilustrado aquí, ¿no? Puntos cuánticos, en este caso, de infrarrojo. Bueno, esto es un ejemplo de uno de los más recientes, el récord más alto de células solares basadas en puntos cuánticos. No es con selenio de cadmio, es con nanocristales de perovskita, en este caso son aluros metálicos de estructura perovskita ABX3, donde el B sería el metal, plomo estaño, el X los aluros, cloro bromo yodo, y el A pues un catión que puede ser inorgánico como el cesio u orgánicos como el metilamonio, formamidimium, que están aquí, es una mezcla entre orgánico e inorgánico, que es la estructura característica del B son los verdes formando el octaedro, ¿no? Y bueno, pues es un ejemplo de célula solar que también introduce pues capas digamos de transporte de electrones y de huecos, alguna de ellas siempre orgánica, para estas estructuras, para que funcionen bien. De momento, aunque hay evidentemente también algunos materiales que funcionan bien, los óxidos se están utilizando bastantes, tanto para electrones como para huecos, pero digamos hay alguno que siempre se resiste, ¿no? Y además porque tenemos que tener el alineamiento de bandas adecuado. Bueno, con esto se consiguió un récord de 16,6%, y como veis aquí pues se resume
creo que está aquí, los de puntos cuánticos, quantum dot cells, los rombos, está aquí, ¿vale? Luego hay otro, pero no hay ningún trabajo, ¿eh? Este es el de aquí, el de la Universidad de Queensland, que es el trabajo que os he mostrado, de 16,6, pero parece que se ha llegado ya al 18, y luego pues las perovskitas que evidentemente en masivo, como capas de semiconductores masivos, que se ha superado ya el silicio en unos pocos años. Y bueno, también los como aplicación fotodiodos, como os decía, en infrarrojo, en este caso son sulfuro de plomo, que se utilizó, bueno, pues se llevan utilizando desde también mediados 2005 por ahí, para hacer células solares también, y más tarde detectores de infrarrojo. Esto fue, bueno, no es este grupo, pero bueno, era un grupo de el grupo de Ted Sargent en la Universidad de Toronto, sí, la Universidad de Toronto, que fue quien más ha impulsado, junto con Norris, que también estuvo en el MIT con Babendi, que han impulsado la parte fotovoltaica, ¿no? La línea fotovoltaica de células solares y detectores de infrarrojo. De hecho, tenemos también este de aquí, sí, justamente, Constantatos, que hizo la tesis con Ted Sargent en Canadá, y está ahora en el ICFO, y es el que se ocupa justamente pues de esas aplicaciones de los detectores de infrarrojo. Y bueno, pues esto es un ejemplo con sulfuro de plomo, y en este caso pues con selenio de plata, silver telluride, no, teluro de plata, para ir más al infrarrojo. En este caso llegando hasta casi 1600 la detección, ¿no? Bueno, esto es la imagen infrarroja mejorada respecto a la aplicación, al trabajo anterior, que era justamente de Constantatos con el sulfuro de plomo. Y bueno, ya para acabar, claro, alguien se preguntará, pero bueno, aquí casi todos los puntos cuánticos que me han mostrado eran con cadmio, con plomo, teluro, en fin, o bien elementos poco comunes o poco, digamos, accesibles, digamos, escasos, o tóxicos, ¿eh? Bueno, evidentemente hay también, evidentemente se ha sustituido, pero digamos que en todos estos años pues han permitido realizar una serie de pruebas de principio, pruebas de concepto, y lanzamiento de aplicaciones importantes que luego evidentemente pues permiten avanzar más rápido si uno tiene un sustituto, porque la ventaja de esto es que los ligandos y la química de superficie con estos puntos cuánticos está bastante más, bueno, no está demasiado controlada, pero digamos es la misma. Tengas selenio de cadmio que tengamos fosfuro de indio o arsenio de indio. Y ahí también nuestro querido Babendi pues también ha contribuido apreciablemente. Tanto el fosfuro de indio, de hecho, es el que se utiliza en las QLED. En las QLED no se utiliza el selenio de cadmio, está prohibido. Se venden con fosfuro de indio, en el verde y en el rojo. De hecho, en el rojo había problemas de obtenerlos suficientemente grandes, y bueno, pues resuelve la parte sintética ya hace pocos años, tampoco, pero bueno, digamos que también se ha ido trabajando con fósforo de indio desde 2010 seguramente, o un poquito antes. Y luego también con arsenio de indio, como veis, más reciente, este de 2020 también, bueno, más recientemente, aunque siguiendo una ruta sintética similar, en este caso sí que demuestra también, resuelve el problema. El problema que tiene es que tiende a hacer muchos centros de nucleación en lugar de crecer el punto cuántico, crecer en tamaño el punto cuántico. Entonces, esa parte es de diferente cinética, con los, bueno, pues depende mucho de los precursores metalorgánicos utilizados, que además esos precursores pues no son tan, no hay tantos para los de indio y arsénico o indio y fósforo que para los 2,6. Los 2,6 con cadmio, es decir, siempre con los más
porque también tienen más tiempo, claro. Bueno, el caso es que aquí, como veis, en el infrarrojo el arsenuro de indio sería el sustituto ideal y que además sería bienvenido a nivel industrial para hacer las cámaras de infrarrojo populares, es decir, que la tengamos en el móvil también, y evidentemente pues toda la parte de biomedicina y bueno, también en cosas de reciclaje, ¿no? Para diferenciar diferentes materiales en el infrarrojo. El arsenuro de indio es el más prospectivamente el más interesante. Como veis, podemos llegar perfectamente hasta 1600 nanómetros. Bueno, y este es otro. A ver, este ya no me acuerdo qué era. Bueno, sí, este era el estado un poquito actual de los LEDs, que en este caso lo he puesto sí, porque eran todos de Samsung ya. Evidentemente el instituto que crea Samsung para hacer los LEDs, es decir, que pronto tendremos también una QLED, pero de LEDs, que es lo que evidentemente sería ya la siguiente generación. Con respecto a la que ahora es LEDs de nitruro de galio azul, la capa de conversión de puntos cuánticos nos da más contraste, pero más brillantez de color, pero el salto va a ser este. Los píxeles, cada píxel sea un color diferente. En lugar de cono LEDs, que sabéis que no ha tenido éxito, o por lo menos comercialmente, porque son muy caras, muy caro de procesar, se estropean bastante rápido. En este caso se ganaría en estabilidad con el tiempo, ¿no? Y bueno, ya para finalizar, no sé si ya os habéis cansado, si no, sí, 5 minutos, vale. Pues la última aplicación, solamente he destacado algunos de los artículos, también Babendi está bastante involucrado en... me imagino que lo ha montado él porque es el corresponding author, la parte de caracterización de luz cuántica emitida por puntos cuánticos coloidales, evidentemente. En este caso sí que basta con uno, ¿de acuerdo? Hay que medir uno, hay que trabajar con uno solo, es decir, hay que tenerlos bien separaditos en una capa, en un sólido, pero hay que tenerlos bien separaditos, no pueden estar demasiado juntos, si no tendríamos, claro, con microespectroscopía trabajando, ¿no? A nivel micro, tengamos que ser capaces de separar la emisión de uno solo, ¿no? En este caso es un ejemplo ya con fosfuro de indio de tipo core shell, núcleo corteza de fosfuro de indio en el centro, el núcleo, y cortezas de selenuro de zinc, sulfuro de zinc como con los 2,6, que es lo que os decía. O sea, en principio la parte química y la parte de superficie es similar. La parte de superficie es accesoria aquí, solamente basta porque nos sirve para conseguir capas de forma adecuada y para pasivar la superficie siempre, ¿no? Los defectos. Aquí tenéis un poquito el detalle del perfil de la banda del fosfuro de indio, que en masivo tiene 1,3 electronvoltios, y las cortezas pues que permiten, como habíamos dicho antes, reducir el efecto Y. Bueno, pues este es un trabajo reciente, de septiembre del 23. Demuestran que se mantiene estable la línea de emisión, más de 50 milisegundos, con tiempos de coherencia medidos a través de la técnica de espectroscopía Fourier de correlación de fotones, que es la que me imagino que tienen montada en su grupo, junto con las técnicas de interferometría, que también ahora veremos. Sin embargo, en estos puntos cuánticos pues todavía tiene el problema que se estropean. Después de un tiempo de estar siendo iluminados con láser, al final se apagan, ya no emiten más. Pero bueno, digamos que iban midiendo uno a uno, medían varios y fueron sacando el trabajo, pero con un mismo punto cuántico les fue imposible hacer todos los experimentos, ¿no? Entonces tenían que utilizaron varios, pero bueno, digamos que en principio este es el mejor. Manifestaba un tiempo de coherencia de 250 picosegundos y evidentemente emisión de fotones 1 a 1 que obtendríamos mediante interferometría Hamburg, Brown and Twist, que sabéis que es simplemente un separador de haz, y vamos a 2 detectores, de forma que como
un punto cuántico como átomo artificial, entre comillas, pues no puede emitir el siguiente fotón hasta que vuelve al estado fundamental y es nuevamente excitado, evidentemente con láser. Aquí utilizamos espectroscopía láser. Y así lo más curioso es que no utilizan espectrómetros, no se necesita filtrado espacial. Y bueno, pues simplemente comenta que todavía pues hay mucho potencial de aplicaciones para los puntos cuánticos como emisores cuánticos de estado sólido, ¿no? Que la ventaja es que podemos integrarlo con dispositivos actuales, ¿no? Con dispositivos de semiconductor, donde la tecnología, el procesado es muy conocido, ¿no? Y este es otro ejemplo también de Bavendi, en este caso también de este año, pero en este caso pues ha utilizado otra interferometría, y en este caso son con nanocristales de perovskita, del cesio plomo bromo 3. Como veis, las líneas son muy estrechas, también es muy estable, y tiempos de vida muy cortos. El otro es que tenía este de aquí, es que tiene un tiempo de vida muy largo, con lo cual pues la aplicación del INPE está un poquito más comprometida a nivel como emisor cuántico, ¿no? Por la parte de indistinguibilidad, y que es lo que demuestra justamente en este, ¿no? Que en estos nanocristales sí que tenemos un tiempo de vida corto. Luego, si conseguimos un tiempo de coherencia suficientemente largo, pues podríamos conseguir una indistinguibilidad 100%. En este caso mide con un interferómetro Michelson, que es el Hong-O-Mandel, el montaje. Tenemos uno de los brazos del interferómetro que es móvil, y variamos el tiempo de retardo entre los haces que llegan a los dos detectores. En este caso, si hubiera un recubrimiento y podríamos conseguir una indistinguibilidad, y veríamos, digamos, que aquí en cero tendríamos un dip, ¿no? Un mínimo, que no se llega del todo, es del orden de, digamos, una visibilidad del orden de 0,56. Lo que es la pureza de la emisión de fotones 1 a 1 es muy, muy alta, ¿no? Porque tenemos la G2.0 hecho con el interferómetro HBT de prácticamente cero, como vemos. Y bueno, aquí ya he acabado, ya podemos entender esta imagen, ¿no? Y muchas gracias por vuestra atención. Y dejadme un momento que os iba a enseñar justamente los puntos cuánticos. Bueno, nanocristales. Estos son nanocristales de perovskita, emitiendo en el azul, en el verde y en el rojo, ¿vale? Que era un poquito como estos los hemos hecho aquí para enseñar. Tienen truco, en todos los casos es confinamiento débil, son bastante grandes los nanocristales, de 10 nanómetros más o menos, bastante grandes para tener efecto cuántico, digamos, pero tienen un confinamiento débil, parecido a lo que hablábamos al principio, ¿no? Del cloruro de cobre. Y lo que hemos hecho ha sido, partiendo de estos, que son los que emiten en el verde, que son de bromo, se añade un poquito de clorhídrico, se puede cambiar el anión en el propio nanocristal y serían de cloro, y en estos con yodo se hace un intercambio de anión también y nos saldría el rojo. O sea que es por cambio químico, no por tamaño en este caso. Bueno, y ahora sí, gracias. Estos son los espectros de cada uno, de los espectros de emisión de cada uno. Vale, bueno, pues muchas gracias, Juan. Y ahora es momento de preguntas o comentarios al respecto de la charla. ¿Preguntas? Sí. Hola, buenos días. Me ha gustado mucho la presentación, así que enhorabuena, Juan. Y ahora justo con respecto a esto último que has dicho,
que el intercambio ha sido químico de los aniones y tal. Es que me ha surgido entonces una duda con respecto a, para conseguir un mismo espectro centrado en una longitud de onda concreta, ¿qué tanto influye el tipo de semiconductor? O sea, ¿cuál es el balance entre tipo de semiconductor y tamaño del microcristal? ¿Qué influye más? Influye todo al final, pero bueno, claro, como tampoco podía explicarlo todo, evidentemente, pero sí que tiene mucho sentido tu pregunta, que parcialmente estaba respondida con estos... A ver, que no me sale ahí. Sí, en cuanto quito la presentación, ahora está. Ahora lo tenemos aquí. Aquí, ¿veis? Esto es debido a justamente al radio de Bohr excitónico, la función de onda excitónica, dependiendo de la masa efectiva y de la constante eléctrica, es mayor o menor. Tanto del material, depende del semiconductor. Si es mayor, por ejemplo, el antimonuro de indio, con tamaños de 20 y tantos nanómetros, por eso decía, la definición que he dado entre 10 a la 3 y 10 a la 7, bueno, pues 10 a la 2, depende del material, pues será un poquito más, un poquito menos, podemos observar confinamiento cuántico con tamaños más grandes. Por el radio de Bohr, como tenemos que tener en cuenta la interacción coulombiana, ¿no? A priori, digamos, el confinamiento de portadores sería que sea del orden de la longitud de onda de Broglie, pero en este caso, teniendo en cuenta los fenómenos de la constante eléctrica, ¿no? Pero en este caso influye más porque el confinamiento débil es debido al excitón, a que está el par electrón hueco dentro, ¿vale? La interacción coulombiana. Entonces, claro, pues depende del material, pero que lo tenía puesto aquí, lo que pasa es que no lo he dicho. Menor gap, menor masa efectiva, mayor constante eléctrica, mayor radio excitónico. Entonces, un poquito, dependiendo de la familia, si son 3,5, 2,6, 4,6, perovskita, en fin, cada uno tiene su... Con las perovskitas es bastante... Lo bueno que tiene es que ya de entrada... los ligandos afectan, evidentemente, pero ya tienen una tolerancia a los defectos muy grande. Y, de hecho, no hace falta hacer core shell ni nada. O sea, así como con el IMP, o sea, la parte del OG es mucho más bajo, mucho menos importante que en los 3,5 o los 2,6. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Yo tengo uno que es naif, es muy naif. Es el tema de lo que los físicos llamamos la vaca esférica. O sea, vale que en las condiciones de contorno que ponemos para estudiar el confinamiento en nanopartículas esféricas usamos funciones de Bessel, ¿no? Pero en algunas imágenes que hemos visto ahí de esas nanopartículas, y a mí me parecían de todo menos... Bueno, parecían esféricas, pero no, no lo eran. Entonces, ¿cómo afecta, o digamos, de qué orden es, digamos, el efecto de tener esas deformidades, ¿no?, en las nanoestructuras? Depende de la aplicación. Depende de la aplicación. En el caso de las perovskitas salen cubitos. Ajá. Porque como es... A ver, a baja temperatura, de hecho, son... es ortorrómbico la estructura cristalina. Entonces, eso, por ejemplo, para efectos cuánticos... Ahí, por ejemplo, se ven... Bueno, esto es esférico también, ¿eh? Sí, pero en la foto esta donde esta se foto, ven ahí, sí. se ven algunas que no... Sí, probablemente puede salir facetas, sí. Sobre todo como la corteza es tan grande, puede a lo mejor ser facetado porque son de tipo entre zinc blenda y bursita, puede salir cualquiera de las dos fases normalmente, ¿no? Y en este es curioso, sí que no lo había comentado, pues por ejemplo, en la estructura fina, en este no, hay otro trabajo, sí que en la estructura fina, pues claro, puede haber un splitting debido a que tenemos una anisotropía y es ortorrómbico. Entonces, por ejemplo, podemos tener 3 estados. Vaya. En el estado fundamental tendríamos un triplete, digamos. Sí, es que aquí no he puesto uno de ellos, en este caso se ven 2 principales. En este sí que hay que hacer filtrado. Si queremos medir la luz que viene del estado fundamental,
por lo menos el más importante, pues hay que filtrarlo espectralmente, ¿no? Yo entiendo que sí que depende, o sea, depende de la forma de, Claro, de la la caja geometría, claro, la depende de geometría. la forma de la caja, el espectro es uno o el espectro es otro. Lo he dicho al principio, claro, Sí, sí, tanto claro. la geometría, la estructura de bandas, que viene de la estructura cristalina, en fin, todo influye, claro. Sobre todo la estructura de bandas es muy compleja, pero digamos que con una aproximación de la masa efectiva que es simple y utilizando una geometría paralelepípedica o esférica, pues hombre, los cálculos son aproximados, evidentemente, que es lo El orden que de magnitud lo aciertas, digamos. Babendi, claro, Babendi se dio cuenta, no, es que el modelo infinito dice, no, pues entonces, no, pero tampoco tenía razón. O sea, basta con que le pongas una barrera finita de potencial para que te acerque a los resultados experimentales, sin necesidad de poner la no parabolicidad de la banda de conducción. Bueno, son un poco curiosidades. Son aproximaciones suficientemente buenas. Sí, ya si uno quiere hacer para estudiar alguna, por lo menos a nivel fundamental, pues sí que podemos hacer un cálculo atomístico, eso sí, abordable perfectamente cuando tenemos pocos átomos. Yo tengo una pregunta. En estas cuánticas, para la coherencia cuántica, ¿depende de la temperatura? Evidentemente. Claro, Por eso todo digo, esto era porque 4 ¿eso a qué Kelvin. temperatura está hecho? Todo esto 4 Kelvin, claro. Ah, 4 Kelvin. Salvo esto Vale, que era vale, la medida vale. del conjunto, todo está 4 Kelvin, sí. Eso está ahí enfriado con helio, me imagino. Sí, es que en ¿no? algunas sí que sí que está puesto. Vale, 4K. No es la resolución de la pantalla. Claro, como es un sólido, no todo es tan bonito. Como es un sólido, no es tan bonito. Es que había 8K también, ¿eh? De Samsung. Efectivamente. Vale, No, vale. probablemente hasta unos decenas de Kelvin se puede trabajar. Pues se puede Vale, tener. vale. Pero claro, al nitrógeno ya tendríamos suficiente interacción con los fonones acústicos, sobre todo acústicos, que hace que se ensanche y se pierda coherencia. O sea que casi todo este experimento de momento, lamentablemente, a pesar de que lo vendemos en los papers, ¿no? Pero es muy difícil tener el quantum emite a la temperatura ambiente. Pero bueno, el ordenador cuántico de superconductividad es a 4 Kelvin también, o sea, no está enfriado al helio, o sea que no hay, como poderse hacer, se podría hacer. Hay que tenerlo fresquito siempre. Pero fresquito siempre, sí. Lo máximo que hemos medido, single photon, yo diría que es a 77 Kelvin probablemente, algo, por lo menos una cierta pureza, ¿no? De una cierta pureza. A temperatura ambiente, de hecho, miden, se puede conseguir medir, por lo menos el HBT, otra cosa es que tenga coherencia. Porque con un coloide muy diluido puedes hacer el experimento y te sale un DIP, te sale la demostración de emisión de single photon. Pero claro, otra cosa es tener uno solo a baja temperatura y que tenga coherencia, claro, eso es integrarlo en un dispositivo, digamos. Al final tenemos que integrarlo de alguna forma. Complicado. Sí, ya lo veo. Claro, es como el chip cuántico de átomos. O sea, tener un gas, ¿no? Muy diluido. Pues yo creo recordar algún paper, ¿no? De la época de hace 10 años o por ahí. Claro, un chip en este caso ya sería muy grande, pero claro, eso es inviable a nivel. Pero bueno, todo llegará. De momento los superconductores lo que parece que destaca más. Los fotones, la ventaja que tiene es que podría tener otras muchas aplicaciones, ¿eh? Sobre todo criptografía cuántica a la hora de transmitir las señales y sensores. Sensores ópticos seguramente. Yo soy muy fan de los fotones, o sea que sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Pues nada. Bueno, nada, simplemente si alguno de los alumnos que nuestra asignatura de Física y Nanotecnología de Semiconductores, que al año que viene en cuarto la coja. Si quiere aprender más. Aprovechando. Vale, pues nada, gracias de nuevo. Vale, pues este era el de aquí, lo cojo ya. Esto se lo devuelvo a Albert. Una pregunta que no te he querido hacer porque no me harías de la perdiz. Nos vemos mañana. Venga. Es el tema de si
añades un campo magnético para tratar de perturbar los niveles de energía, eso se hace. Hombre, claro, eso se hace desde el principio. Ay, pues entonces no tendría que haber hecho la pregunta. Dao, claro. Sí, yo también. Lo vemos. Te seguiré preguntando. Ahora que ya está solucionado. Ahora ya voy a entrar. Hasta luego. Pero claro, voy a comer, Esto lo dejo aquí. Ah, sí, ahora te lo apago. Sí, yo me acuerdo de eso que has dicho, sí que es cierto. O sea, cuando modificas la forma de la esfera y una vez hizo un